Reciba un cordial saludo de parte de nuestro equipo de trabajo, en el cual en esta ocasión vamos a hablar de nuestro tema de investigación acerca del tejido epitelial. A continuación les nombraré a mi equipo de trabajo. Dania Gallo, Daniela Parra, Celeste Velastegui, Wilma Guamán, Carla Díaz, Cintia Escobar y mi persona como moderadora, Erika Escobar. Voy a iniciar con una pequeña introducción acerca de nuestro trabajo de investigación sobre el tejido epitelial. El presente trabajo de investigación se refiere al tema del tejido epitelial, el cual nos dice que está formado por células epiteliales y que están en células de animales adultos, que presentan diferentes adaptaciones y funcionalidades como estructurales, lo que da lugar a una elevada diversidad de dos. También se hablará sobre las características histológicas más importantes del tejido epitelial y cómo se forman las láminas y cordones, en los que las células epiteliales están unidas fuertemente entre sí mediante uniones intercelulares de distintos tipos, por lo que dejan espacios intercelulares muy estrechos y contienen escasa sustancia intercelular. Las células tienen polaridad celular y presentan una membrana basal. Cumplen funciones de protección, de intercambio, de absorción y secreción de barrera selectiva y función receptor. Se lo clasifica en epitelio y revestimiento glandular. A los epitelios de revestimiento, teniendo en cuenta el número de capas y de células. Se los clasifica en simples y estratificados y de acuerdo a la forma de sus células planos, cúbicos, cilíndricos y epitelios glandulares, que se clasifican teniendo en cuenta sus aspectos morfológicos y funcionales. En este momento empezaremos con lo que ya sería nuestra presentación acerca del tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por un conjunto de células que se superponen unas con otras para dar vida a cajas internas de distintos órganos y externas de otras estructuras del cuerpo. Además, son más reconocidas porque no poseen vasos sanguíneos. Vamos a hablar acerca de las funciones del epitelio celular. Cumplen 4 funciones, que es la función de protección, difusión, excreción y secreción. En la función de protección, protegen las superficies del daño mecánico y la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua y en la evaporación, como es en el sudor. En la difusión, los epitelios simples permiten el paso de sustancias. En la excreción, realizan la función de epitelios glandulares y en la de secreción de sustancias, el epitelio glandular adquiere la capacidad de sintetizar y secretar las moléculas que produce un efecto específico que es la secreción de mocos. A continuación, seguirá mi compañera. Bueno, yo les hablaré acerca de los que es la clasificación. Los tipos de tejido epitelial que de cobertura y revestimiento se clasifican de acuerdo a dos características. El primero de ellos es de acuerdo al número de capas que poseen y ahí podemos encontrar lo que son los epitelios simples, estratificados y pseudoestratificados. En lo que es la segunda clasificación, se da por la forma de la última capa de la célula. Y aquí encontramos lo que son los epitelios planos, cúbicos y cilíndricos. Los epitelios simples tienen una capa única de célula que participa en la difusión, en la ósmosis, en la filtración y en la secreción y absorción. Como ejemplo, en este tipo de epitelio podemos encontrar lo que son los endotelios de los vasos sanguíneos. En el epitelio pseudoestratificado aparenta tener múltiples capas porque los núcleos se van a diferentes niveles. En este epitelio todas sus células están en contacto con la lámina basal y como ejemplo tenemos lo que es los conductos como el epidídimo. En lo que es el epitelio estratificado está formado por más de una capa de células y se clasifican según la forma de las células superficiales. Según la forma en la capa más apical, la célula se puede clasificar en lo que son planas, cúbicas y cilíndricas. En las células planas, estas son células epiteliales planas que se establecen como capas sobre
una capa basal. El epitelio plano estratificado se clasifica a su vez por la presencia o ausencia de queratina. A breves rasgos, el epitelio plano queratinizado es la que forma lo que es la epidermis de la piel. Más en cambio, la no queratinizada son conformadas por varias capas de células planas, como es el caso de la mucosa bucal y esofágica. Lo que es las células cúbicas, estas están formadas por varias capas de células. Este tipo de epitelio es poco abundante y se encuentra en las partes finales de los conductos excretores. Y por último, lo que son las células cilíndricas, estas son más altas que anchas. Tienen la función de secreción y protección de todos los epitelios cilíndricos. Estos revisten, por ejemplo, los conductos, lo que son interbuliares y en lo que es la glándula mamaria. Estas están formadas por una o varias capas que recubren la superficie del interior de los órganos huecos, como es el intestino, las glándulas, las trompas de falopio, el estómago y el apéndice. Gracias. Bueno, a continuación voy a dar a conocer eh, eh, paren chicos, Dios. Bueno, a continuación voy a dar a conocer sobre el epitelio de cobertura y revestimiento en cuál consisten. Primero voy a dar a conocer cómo se clasifican según la forma del suelo y el número de capas celulares, es decir, la forma de la célula está ubicada, por ejemplo, en escamosa, cúbica y cilíndrica, más conocido como columnar. Capas de células está compuesta por simple, es decir, de una sola capa y estratificada de múltiples capas. Eh, Primero vamos con el epitelio pavimentoso simple. El epitelio simple escamoso plano reviste los alvéolos de los pulmones, la parte del riñón que filtra el plasma, el sistema cardiovascular y las cavidades serosas. Eh, entre, las, entre las membranas serosas están, por ejemplo, el peritoneo que tapiza la cavidad abdominal, envolviendo la gran parte de los órganos digestivos, tanto en cambio el pericardio en torno al corazón, asimismo la pleura en torno a los pulmones. En cuanto a la función del sistema linfático, consiste en mantener los líquidos corporales en equilibrio y defender al cuerpo de las infecciones. Es un líquido transparente y acuoso que contiene proteínas, sales, glucosa y otras sustancias por todo para el cuerpo. La membrana serosa es una membrana que tapiza una cavidad corporal que no está abierta al exterior y recubre los órganos que se encuentran en el interior de dicha cavidad. También está la membrana timpánica, también llamada tímpano. Este se repara el oído externo al oído medio. La membrana timpánica está compuesta de una membrana delgada de tejido conectivo cubierta por piel en la parte externa y por mucosa en la parte interna. En cuanto al epitelio cúbico simple, este tipo de epitelio ofrece una mayor protección que el escamoso simple, debido a que su mayor grosor también posee funciones secretoras, absorbentes y excretoras, debido a su citoplasma rico en orgánulos. El epitelio cúbico simple se encuentra en órganos con dichas funciones, como los conductos de las glándulas salivales, hígado, páncreas y otras más. Las glándulas exócrinas se representan en los folículos tiroides, túbulos renales, túbulos seminíferos de los testículos masculinos y cubre la superficie de los ovarios. En cuanto a la absorción y secreción de electrolitos y minerales, los electrolitos y minerales se transportan en el intestino mediante mecanismos activos y pasivos. Este transporte incluye absorción, paso de la sustancia de la luz
intestinal, al enterocito o al espacio intercelular y a la sangre, secreción, proceso inverso, es decir, todo lo contrario. La parte secretora es la zona de producción del contenido glandular y se puede organizar en acinos, donde las células secretoras se disponen de forma muy compacta y prácticamente no dejan espacio para el producto secretado, y en los alvéolos en los que hay un espacio amplio para la secreción. El acino son conjuntos de células localizadas en el páncreas, encargadas de producir el jugo gástrico, perdón, pancreático, encargado de la digestión de alimentos, constituido principalmente por agua, enzimas, bicarbonato y minerales. El epitelio cilíndrico simple no ciliado, esto es un tipo de epitelio de revestimiento formado por una o varias capas de células altas que recubre la superficie interior de órganos huecos o tubulares. Los órganos huecos son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso y el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son los órganos sólidos del aparato digestivo. En cuanto al epitelio no cilíndrico no ciliado, este recubre el útero y las trompas de falopio, los conductos diferentes de los testículos, los bronquios intrapulmonares pequeños y en el conducto ependimario de la médula espinal. También aquí tenemos los senos paranasales. Son espacios llenos de aire situados entre los huesos de la cabeza. Se comunica con la cavidad nasal a través de unos pequeños orificios. Los senos paranasales producen moco que se drena en la nariz para mantenerla húmedo y libre de polvo de los microbios. También tenemos lo que es el ventrículo del cerebro. Son definidos como unos espacios que forman parte de la anatomía del encéfalo y médula espinal. Por eso los lugares donde se origina el líquido cefalorraquídeo y los mismos son los sitios por donde circula esta sustancia. Los ovocitos son las células germinales femeninas que se generan en los ovarios durante el proceso denominado ovogénesis. Este proceso tiene lugar únicamente durante el desarrollo fetal, de manera que todos los ovocitos que tendrá una mujer se producen ya antes de nacer. Y por último tenemos el epitelio pseudoestratificado, que es un tipo de epitelio cilíndrico simple. Se denomina pseudo porque, aunque es único, parece tener varias capas. Todas las células están adheridas a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie libre, formando asimismo una lámina de células con diferentes alturas y núcleos ubicados irregularmente. Una parte muy importante que se debe recalcar es el epidídimo, que significa tubo estrecho con la forma de espiral muy apretada que se conecta a cada uno de los testículos, glándulas sexuales masculinas que elaboran los espermatozoides. Entre ellos existen, por ejemplo, tipos de epitelio columnar pseudoestratificado con cilios, vías respiratorias superiores, trompas uterinas con esterocitos, epididimo y sin especificación apical, conducto referente. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre el tejido glandular. La función del epitelio glandular es la secreción que se realiza a través de las células glandulares. Una glándula puede constar de una célula o de un grupo de células que secretan sustancias dentro de los conductos hacia la superficie. Entre estos se clasifica entre las glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas son conocidas como hormonas que ingresan en el líquido intersticial, luego se difunde en forma directa hacia la circulación sanguínea. Se encuentra en la glándula de la hipófisis, glándula pineal, glándulas tiroides y paratiroides. La función de la glándula endocrina es regular las hormonas en ciertas actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis, mientras que las glándulas
exócrinas son conocidas como secretores de sus productos dentro de los conductos que desembocan en la superficie de un epitelio de cobertura y revestimiento. Esto puede decir como la superficie cutánea o la luz de un órgano hueco. Se encuentra en las glándulas sudovíparas, sebáceas y ceruminosas en la piel. También en las glándulas digestivas como las salivales y las páncreas. Su función es producir sustancias como el sudor, cera, saliva o enzimas digestivas. Estas glándulas exócrinas se clasifican según su estructura. Estas son glándulas unicelulares que están constituidas por una sola célula, es decir, las células caliciformes que secretan moco en forma directa sobre la superficie apical del epitelio de revestimiento. También están las glándulas multicelulares, que están compuestas por muchas células que forman una sola estructura microscópica, como las glándulas subovíparas, sebáceas y salivales. Y por último está la clasificación de glándulas multicelulares, que se clasifican de acuerdo a dos criterios, por conductos ramificados y no ramificados, y su forma de porciones secretoras de la glándula. Las glándulas simples tienen una proporción secretora tubular y ramificada que se conecta con un conducto simple o ramificado como las glándulas gástricas. Por otro lado están las glándulas compuestas, que tiene una porción secretora tubular y se conecta con un conducto ramificado como las glándulas de bulbo y las glándulas mamarias. A continuación les voy a hablar acerca de las alteraciones del tejido epitelial. Una de las alteraciones es el cáncer de piel. En este caso les voy a hablar de las células cancerígenas basales y las células escamosas, que son dos tipos de cánceres más comunes en la piel. Estos tipos de cáncer comienzan en la capa superior de la piel, que es la epidermis, y a menudo están relacionados también con exposición al sol. También les voy a hablar acerca de la úlcera gástrica. La úlcera gástrica son llagas en el estómago que se produce en la mucosa y submucosa del estómago. También se puede decir que la úlcera gástrica es una pérdida focal del tejido que comprende al menos en todo el espesor de la mucosa y la parte de la submucosa, como les dije anteriormente, pudiendo extenderse a todo el espesor del órgano. Por la reparación túnicas de la mucosa y por regeneración atípica de la mucosa. Para eso también tenemos las prevenciones. La prevención del cáncer de piel, primero es mantenerse bajo sombra entre las 10 y 4 de la tarde, porque tienen más rayos ultravioletas, más penetrantes para la piel y hacen mucho daño. Evitar los métodos de bronceado artificial y examinarnos periódicamente para evitar el cáncer de piel. En cambio, para prevenir las úlceras gástricas, primero es no fumar, comer todo lo que es nutritivo, moderar el consumo de café y de comidas picantes, eliminar el alcohol, los antiácidos, leche y los aliados. No tampoco debemos automedicarnos con aspirinas, ni antiinflamatorios, ni esteroides. Tampoco debemos exceder con protectores del estómago. ¿A qué me refiero a eso? A que hay medicamentos que protegen el lactobacillus del estómago. Eso evitar tomar mucho. Y obviamente también debemos acudir periódicamente a una rutina de revisión con el médico para evitar todo esto. Esta ha sido nuestra exposición y a continuación les vamos a dar una pequeña conclusión acerca de todo el trabajo investigativo. El trabajo se analizó que el tejido epitelial soporta las tensiones mecánicas por medio de distintos componentes del citoesqueleto que conforman una red de citoplasma de cada célula epitelial.
Para transmitir la tensión mecánica de una célula a las siguientes, estos filamentos están unidos a proteínas transmembranosas ubicadas en sitios especializados de la membrana celular. Estas proteínas se asocian en el espacio intercelular, ya sea con proteínas similares de la membrana o de las células suyas adyacentes, o con proteínas propias de la lámina basal y subyacente. El tejido epitelial dispone y está formado por membranas de revestimiento y glándulas. Los epitelios membranosos funcionan como barreras que crean cierres herméticos en los que se preparan en el medio exterior y poseen células absorbidas y secretoras. La formación de las glándulas aumenta notablemente la capacidad secretora del tejido epitelial. La superficie de los epitelios que realizan esta función está bañada por líquido y en la cara luminal de las células presentan numerosos cilios. Los epitelios se clasifican de acuerdo a dos criterios. El primero de ellos es de acuerdo al número de capas que posee. Así se clasifican como en epitelios simples, los constituidos por solo una capa de células, los epitelios estratificados, que son aquellos que poseen dos o más capas celulares. Epitelios pseudo estratificados son aquellos que carecen de estratificados. Sin embargo, todas las células llegan a la membrana basal, mientras que solo las células más altas forman la superficie luminal. Por otro lado, de acuerdo a la forma de la última capa de los epitelios, se clasifican como planos epitelios cúbicos y epitelios cilíndricos. Muchas gracias.